Muy buenos días, me encanta saludarlos. Soy Santiago Zapata, director general y fundador de HiQ Speakers. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de For the Record. Es un espacio que hemos creado para compartir ideas de manera informal y relajada entre amigos. Nada mejor que el placer y el poder de una buena conversación. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de dos grandes mentes, dos grandes referentes de HiQ, Carlos Granés y Juan Gabriel Vázquez. En aras del tiempo voy a omitir sus palabras de introducción, pues seguro ustedes los conocen bien. Queridos Carlos y Juan Gabriel, gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a tener una conversación de 40 minutos y luego tendremos 20 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, vayan preparando sus preguntas, pues la idea es que entre todos podamos enriquecer la conversación. Les rogamos que las preguntas sean cortas y concretas para lograr que el mayor número de personas pueda participar. Sugerimos tener los micrófonos en silencio y abrirlos únicamente cuando tengan la palabra. Yo haré todo lo posible por otorgarles la palabra según el orden en que vayan levantando la mano. Para comenzar, me gustaría dejarlos con una pregunta básica que nos permita detonar la conversación. Y esta pregunta es para Carlos y Juan Gabriel. ¿Cómo ven América Latina en general? Sus desafíos, sus problemas y también sus fortalezas y oportunidades. Juan Gabriel y Carlos, bienvenidos. Bueno, ¿quién toma la palabra? Juan, de pronto, Muchas gracias. Comience, Carlos. A mí me gusta mucho que Santiago comienza siempre por las preguntas fáciles, sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, pues Em, primero que todo, si el primer turno de palabra me toca a mí, aprovecho antes que nada para agradecer el encuentro y para saludar a todos los asistentes que nos están acompañando desde tantos lugares. Aquí son las 5 de la tarde, supongo que estaremos en distintos horarios. Hace un día maravilloso, empieza la primavera, o sea, inmejorable el ambiente para una charla entre amigos. Y bueno, para tratar de contestar esta pregunta o lanzar un primer balón a la cancha, yo diría que América Latina, casi como el mundo entero, está atravesando una nueva etapa de incertidumbre. Si me hubieran hecho la misma pregunta hace 6 meses, yo hubiera dicho que una de las mayores fortalezas de América Latina y una de las cosas que nos diferencia del resto del mundo es que tenemos una estabilidad geopolítica envidiable. Es decir, en América Latina el riesgo de guerras está prácticamente conjurado. Las fronteras están perfectamente delineadas, no hay conflictos fronterizos, escaramuzas sí, nacionalismo sí, pero riesgo de guerra prácticamente no. Eso ya hace parte de nuestro pasado infausto. Hoy en día es una posibilidad esquiva. Entonces, geopolíticamente, comparados con Europa, éramos una región muchísimo más predecible y estable e incluso segura para invertir, con múltiples problemas, pero al menos ese no. Geopolíticamente estábamos estables. Desde la irrupción de Trump, eso ha cambiado, ¿no? La nueva estrategia de defensa de Estados Unidos nos deja en una situación geopolítica un tanto distinta. Y es que Estados Unidos, haciéndose eco de la lógica de multipolaridad o del nuevo orden mundial multipolar, ha asumido que su área de influencia es América, Groenlandia y América. Eso significa que puede interferir con la legitimidad o más bien la potestad que le da el poder económico y militar en los asuntos internos de nuestros países. Ese es un nuevo desafío que no teníamos hace 6 meses. Vamos a estar permanentemente viendo la influencia o la intervención del gobierno estadounidense en nuestros procesos electorales. Ha ocurrido en El Salvador recientemente con Tito Asfura, ha ocurrido recientemente en Argentina, en las legislativas, con el espaldarazo que le dio a Milei,
Ha ocurrido en Brasil con el espaldarazo que intentó darle a Bolsonaro, digamos, el chantaje, el pequeño chantaje que le puso al gobierno brasileño. De alguna forma está ocurriendo en Colombia con la inclusión de Petro en la lista Clinton. Y bueno, ni hablar de los casos de Cuba y Venezuela, que son otra cosa. Ese es un primer desafío. Otro, por supuesto, la delincuencia. La delincuencia, las tramas delincuenciales que han adquirido carácter digamos, multinacional, transfronterizo, que están forzando a todos los gobiernos a tomar medidas en seguridad y a poner la seguridad como primer renglón de sus programas de gobierno. Y esto no solamente para los de derecha, los de izquierda también, ante la urgencia o el dramatismo de la situación, se están viendo obligados a correr sus márgenes y acercarse un poco hacia la derecha en materia de seguridad. Y por último, la persistencia del populismo, la persistencia de esta forma de gobierno o esta estrategia para llegar al poder que degrada la democracia y que ya no es solamente o no es exclusiva de la izquierda, sino que se está viendo también en partidos de derecha. En realidad, en sus orígenes, el populismo no ha sido ni de izquierda a derecha, lo han usado indistintamente uno y otro sector. Pero en el siglo XXI parecía ser el arma o la estrategia de la izquierda y ahora estamos viendo que también la está usando la derecha. Esto está degradando las instituciones, está generando serios conflictos entre el poder ejecutivo y las demás ramas del poder, los órganos de control, y está produciendo daños severos a la democracia y a la convivencia, por supuesto, a la polarización y demás. Entonces creo que esos son los tres primeros temas que yo pondría sobre la mesa. El problema geopolítico, el problema de seguridad y el problema de degradación democrática causado por estos nuevos populismos de derecha y de izquierda. Bueno, yo creo que ahora Juan Gabriel hace otro pase y seguro que empieza el partido. Bueno, primero gracias a todos, gracias a Haikyuu y gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer estar hablando con Carlos y estar hablando frente a ustedes. Bueno, mi pase, Carlos, es referirme a una cuarta fuente de tensiones que yo detecto hoy en nuestro momento político tan complicado, que de alguna manera tiene que ver con las tres que usted acaba de mencionar, aunque al principio tal vez no lo parezca, que es nuestra relación con el pasado, con nuestro pasado reciente que ha cambiado de manera dramática en los años recientes. Yo creo que em, los latinoamericanos hemos vivido desde el nacimiento de nuestras repúblicas en esa especie de gran división. Hay dos grandes carreteras que se han transformado en nuestros países en los partidos liberal y conservador y que han tenido distintas encarnaciones a lo largo de los años, pero que se manifestaron durante la Guerra Fría en los términos que le permitieron a Vargas Llosa publicar todo un libro de artículos con mucha intervención de Carlos Granés, por cierto, que se llamaba De Sables y Utopías. Y es eso, América Latina ha estado tradicionalmente dividida eh, entre las utopías de izquierda, los regímenes que buscan la revolución socialista, y los sables, que son los regímenes dictatoriales, dictaduras militares que han cruzado el continente durante la mayor parte del siglo XX, incluso el XIX. Y la Guerra Fría se vio moldeada por esas dos maneras de entender el mundo que, eh, que eran polos opuestos. Bien, yo lo que he visto últimamente es una especie de extraño regreso a esas, a esas simpatías, a esas querencias ideológicas. Creo que, bueno, aparte de la pervivencia de la dictadura cubana y del surgimiento de la dictadura venezolana recientemente y del fenómeno del autoritarismo, de la autocracia nicaragüense, eh, bueno, estos son claros ejemplos de una especie de pervivencia muy perversa de las
de las ideas de la Guerra Fría que del otro lado se han manifestado, del otro lado del espectro político, se han manifestado para mí de manera muy preocupante en, en una especie de disolución del consenso al que habíamos llegado con respecto a las dictaduras militares, sobre todo del Cono Sur, sobre todo Pinochet, Videla, pero también la dictadura brasileña del 64. Los latinoamericanos, yo creo, nos hemos puesto de acuerdo en muy pocas cosas, pero una de ellas era esa, era el repudio, la condena más o menos general de esas dictaduras militares. Y hace poco, cuando se conmemoraron los 50 años de, del 73, de la llegada al poder de Pinochet, mm, y empezamos todos a hablar y a recordar las 2.300 víctimas del informe Rettig y las 20 y pico mil, no sé, 25, 27.000 del informe Valech. Empecé yo a darme cuenta de que había había una especie de disonancia. Se habían, se cuestionaba un poco la, mm, la idea de una condena sin ambajes de lo que ocurrió y un deseo de que no vuelva a ocurrir. Y en Argentina comenzó a pasar un poco lo mismo. Em, Milei llegó al poder sobre la idea de que la dictadura del 76, con sus centros de exterminio, con sus secuestros, con sus torturas, fue un régimen que cometió, según dijo él, algunos excesos y su vicepresidenta iba a visitar a los militares condenados a las cárceles, mientras eh, se reducían las ayudas sociales, la educación pública, la sanidad, cosas que para mí son importantes. Entonces, cuando uno piensa en eso y piensa también en que Bolsonaro decía que es mentira que fuera una dictadura, la dictadura brasileña, que tenía a los opositores en cárceles secretas, que asesinó, desapareció a 500 personas como mínimo. Y en un momento dijo Bolsonaro que el error de los militares había sido torturar a los prisioneros en vez de matarlos, y Bolsonaro fue presidente. Entonces, claro, cuando asistimos a eso y en paralelo a la pervivencia de las dictaduras socialistas, la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua, y el surgimiento de populismos que llaman esos valores, Petro está constantemente reivindicando valores que pertenecen más a las izquierdas de la Guerra Fría que a cualquier izquierda moderna. Entonces empieza uno a sospechar que hay una relación con el pasado, con nuestro pasado que pertenece más a la Guerra Fría, como si estuviéramos anclados allí. Y yo creo que eso ha distorsionado mucho nuestras políticas. Um, y tiene relaciones indirectas, Carlos, con todo lo que usted acaba de decir. Entonces, en medio de todo esto, en medio de este regreso a ideologías pasadas o a simpatías pasadas, ¿qué le parece si comienza usted por decirnos si hay alguna opción en medio de esas dos, de esa polarización? Si hay alguna opción política, eso que llamamos centro, ¿eso existe? ¿Eso tiene alguna validez, alguna pertinencia? Hay una entrevista maravillosa que usted dio en Colombia, Mauricio Reina, me parece, que fue en la que hablaba de las posibilidades del centro político colombiano. Pero yo quisiera saber si eso es posible a un nivel latinoamericano, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ahí no dio un pase, repartió juego para el partido entero. Eh, Abordó muchísimos temas buenísimos. Uno de ellos, y no voy a esquivar su pregunta porque me parece fundamental para la conversación que tenemos ahora, pero puso sobre la mesa un tema importantísimo hoy en día, que es el auge de una nueva derecha que, como usted bien dice, tiene cierta nostalgia por valores e incluso prácticas políticas que parecían totalmente superadas en América Latina. Yo recuerdo como uno de los eventos políticos más impactantes que he visto el impeachment de Dilma Rousseff de 2016, cuando aparece un congresista que nadie conocía, que llevaba 30 años en el Parlamento brasileño en la sombra.
Fernando Enrique Cardoso fue presidente de Brasil 8 años y no lo conocía. Hasta ese día. Ese día, este sombrío capitán se acerca a la urna en donde tenía que depositar su voto y dice, este voto, obviamente en contra de Dilma, va por Carlos Brillante Ustra, ¿no? Carlos Alberto Brillante Ustra, ¿no? Un nombre más que uno no tiene ni idea quién es. Bueno, resulta que era no solamente un jefe militar de la dictadura brasileña, sino quien coordinaba los centros de tortura y posiblemente quien torturó a Dilma Rousseff. Era el acto más transgresor que yo he visto en política latinoamericana en los últimos años, porque hacía justo lo que usted decía, Juan, rompía ese consenso que se había establecido en América Latina, que desde izquierda y derecha censuraba en los golpes militares, la tortura y ese sistema de gobierno militar. De alguna forma, Bolsonaro lo volvía a sacar del pasado, esos fantasmas del pasado los volvía a actualizar, los ponía nuevamente en el presente y de alguna manera los legitimaba. ¿Qué pasó? Este acto que yo pensé que lo iba a hundir en la miseria y que iba a finiquitar su carrera política, lo catapultó a la presidencia, lo Claro. cual habla de un sector de la población que estaba enclosetado, digamos. Había todo un sector de la población latinoamericana que estaba en el closet y que no se atrevía a poner sobre la mesa con total claridad sus ideas, sus valores, la forma en que veía el mundo, y de pronto empiezan a surgir estos nuevos líderes de la nueva derecha que sin ningún tipo de pudor reivindican el autoritarismo, el militarismo, la tradición, el antiglobalismo y de pronto empiezan a sacar a toda esta gente de las sombras y las convierten en una fuerza electoral importantísima. Tan importante, bueno, que están en el poder en varios países y siguen siendo fuerzas muy activas en aquellos donde han salido del poder. Entonces, es en efecto uno de los fenómenos que está marcando América Latina y bueno, y el mundo también, porque en Europa está pasando, Orbán es un caso, Donald Trump también, por supuesto, y de formas distintas, Modi y Erdogan en Turquía, ¿no? Es un fenómeno global. Se están reivindicando esos valores tradicionales que habían sido desplazados y vencidos, llamémoslo así, por la ola 68ista. El Mm. 68 impuso unos valores, digamos, liberales. Hedonismo, autoexpresión, libertad, humor, ironía, sexualidad libre, feminismo, ecologismo, igualdad de género, una serie de valores que se habían eh, impuesto durante esos años y que habían prevalecido. Ahora la nueva derecha está rompiendo ese consenso y está intentando rescatar todos unos valores tradicionales que habían estado en la sombra. Eso, y ahora sí llego a a la pregunta, eh, supone un desafío para eso que se llama el centro político. Que la palabra centro político a mí me parece, no es que me parezca mala o fea, ¿no? Me parece poco eficaz. Ha demostrado ser muy poco eficaz el concepto de centro. En el centro, ¿quiénes están? Hoy en día en el centro están sencillamente los liberales, centro derecha y centro izquierda, pero liberales. Gente que defiende las libertades individuales y que cree en los poderes constituidos más que en los poderes constituyentes. Es decir, en las instituciones que regulan la vida, garantizan la igualdad y hacen que, digamos, los estados funcionen sin autoritarismo, entre los márgenes de la libertad. Eso sería el centro, creo yo. El centro que puede inclinarse un poco a la izquierda, que puede inclinarse un poco a la derecha, pero que hoy en día, aplastado por esta nueva derecha y por esa vieja izquierda también, ¿no? Porque esta nueva derecha en realidad es vieja, pero por su afán transgresor, por su, digamos, espíritu provocador e incorrecto, tiene cierto aire de nuevo, de novedad, mientras que la izquierda sigue siendo la izquierda vieja. Lo que ocurre, Carlos, si me permite Sí. un comentario, me ha parecido a mí que es posible hacer un diagnóstico muy rápido y de bisturí de esta de estos nuevos fenómenos, simplemente diciendo que mientras que la izquierda hace lo que siempre ha hecho, que es prometer un mejor futuro, lo que la derecha, la nueva derecha está haciendo es prometer un mejor pasado, Sí, ¿no? exactamente. Es prometer una revisión.
del pasado que nos parezca menos ofensiva, lavarle la cara a los excesos del pasado, prometernos un regreso a momentos mejores. Make America Great Again es un poco lo mismo que está haciendo Milei con una evocación de la Argentina de los años 20, tan rica y tan próspera. Entonces, esa promesa de mejorar lo que ya pasó Sí. es la razón de que las nuevas derechas sean al mismo tiempo regresivas en el sentido de vindicar esos valores y también profundamente nuevas y casi revolucionarias en la forma en que lo están haciendo, como usted señala. Sí, en efecto. Y me acordé del Brexit también. El Brexit, el lema era Take Back Control o Sí, algo así, ¿no? Es como si algo en el camino histórico se hubiera torcido, se hubiera dañado, por culpa, por supuesto, de ciertos valores liberales. Y la alternativa sería volver a ese momento y reconducir el camino para evitar toda una serie de errores que se cometieron a lo largo de la historia. ¿Cuál es el desafío para ese centro o para ese sector liberal que no se identifica ni con las viejas ideas de izquierda, eh, que en la práctica han resultado no solamente liberticidas, sino que han llevado a los países a la ruina, y con esta nueva derecha que se muestra excesivamente tradicionalista y que además se siente cómoda en este nuevo mundo multipolar, en donde la legalidad internacional importa menos, los grandes organismos supranacionales como las ONGs, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pierden efectividad o poder de influencia sobre los países, ¿no? Eh, Ese centro, yo lo siento cada vez más acosado, más arrinconado, con poca iniciativa y fuera de juego. Es decir, la nueva dinámica política se ha vuelto, y todos los vemos en nuestros países, exaltada, transgresora, desafiante, provocadora, incorrecta, casi que revolucionaria. Y todos esos valores son bastante irritos para el temperamento liberal, que busca más bien diagnósticos serios de la realidad, políticas públicas, formas racionales de conversación y de debate, y sobre todo que entiende que la democracia es forma, que una parte esencial de la democracia es forma. Y todos estos extremos están perdiendo las formas, ¿no? Y además, sus estrategias están siendo bastante más efectivas que las del centro liberal. Están siendo mucho más eficaces para la viralización, para los nuevos medios en donde se están dirimiendo las cuestiones políticas, que son las redes, que son los videos, que son los memes, que son las imágenes. Y eso, ¿cómo salvarla? No sé, ahí yo creo que le devuelvo el pase para que usted también arriesgue alguna idea, porque no es, yo creo que es el gran desafío de este tiempo, ¿no? Es el gran desafío. Además, usted ha estudiado mucho la dinámica de la inteligencia artificial, de las fake news, de las plataformas de redes sociales que están determinando prácticamente los debates públicos hoy en día. Y eso es un obstáculo, es un gran impedimento para los debates sobrios y racionales, que son mm, parte de la democracia fundamental. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esa sí. influencia de estos nuevos elementos con los que tenemos que lidiar en la política cotidiana? Sí, es inseparable el auge de las nuevas tecnologías, la manera como han invadido y dado forma a nuestras conversaciones ciudadanas es inseparable de los nuevos fenómenos políticos y las nuevas maneras, como usted dice, de hacer política, que son rupturistas, que son escandalosas. Usted decía que han perdido las formas, yo creo que las han roto las formas deliberadamente, porque eso es lo que puede generar una viralidad, porque eso en los canales de comunicación contemporáneos vende mucho más que la mesura, que la moderación, que la conversación civilizada, la negociación de ideas, que son las esencias del proceso democrático. Em, el, el- la presencia que tienen las redes sociales en nuestra manera de conversar como ciudadanos, conversar sobre política,
es, yo creo, uno de los grandes temas de los últimos años y me cuesta trabajo entender que nos haya tomado tanto tiempo caer en la cuenta del efecto nocivo que las redes sociales han tenido en esto, porque parece que eso que algunos tercos, eh, antipáticos y tecnófobos, como yo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, se ha vuelto ahora sí parte de la conversación. Um, y nos ha costado trabajo darnos cuenta de lo que ya se sabía hace tiempo, y es que todo esto es el resultado de unas programaciones muy, muy intencionales por parte de unos modelos de negocio basados en la captura, en el secuestro, vamos a decir, de nuestra atención, y para los cuales lo primero que hay que hacer es eh, alterar, alterar a la gente, eh, ofrecer, ofrecer miedo, ofrecer polarización, ofrecer violencia retórica, ofrecer ansiedades, porque todo eso es lo que captura la atención del ser humano. No recuerdo quién decía en estos días en una entrevista a una persona que va a publicar un libro, Jonathan Haidt, que es un gran explorador del comportamiento humano, antropólogo, psicólogo. Y Jonathan Haidt contaba cómo los programadores de las redes sociales, cuando recién estaba comenzando el fenómeno, fueron a Stanford y tomaron un curso de comportamiento humano para identificar los mecanismos adictivos, los mecanismos de adicción de nuestro comportamiento. Y dijo en esta entrevista una sola cosa, un solo detalle que a mí me dejó fascinado, y es la manera como refrescamos en el teléfono el correo electrónico. Y dijo una cosa en la que yo no había reparado, y es que lo que hacemos con el dedo para refrescar el correo electrónico es el mismo mecanismo que hacen los jugadores compulsivos en las máquinas tragaperras de los casinos. Ese bajar la palanca para refrescar el juego de azar es lo mismo que hacemos sobre la pantalla para refrescar el correo electrónico. Son mecanismos que están diseñados muy estudiadamente para estimular nuestro lado adictivo, nuestro lado irracional y, y que ahora están interviniendo en nuestra conversación política. Hay un, hay un libro que les recomiendo a todo el mundo, si no lo han leído, de Giuliano da Empoli, un ensayista, novelista italiano que escribió este libro en francés. Se llama, allá lo tiene Santiago Zapata, se llama La Hora de los Depredadores en español. Y, y cuenta, Giuliano da Empoli fue asesor de Matteo Renzi durante su paso por el poder en Italia y en esa calidad, Giuliano da Empoli asistió a muchas conversaciones privadas, más o menos privadas, privilegiadas, y una de ellas fue con Alexander Nix, que era el director o presidente de Cambridge Analytica, la empresa, como ustedes todos recuerdan, que está detrás o que estuvo detrás de nuestras grandes preocupaciones electorales en 2016, del Brexit, de la victoria de Trump, de todo esto. Y, y contaba Giuliano da Empoli que Alexander Nix contaba con mucho orgullo de la manera como su empresa, Cambridge Analytica, estaba cambiando la forma de hacer comunicación política. Y decía Alexander Nix, decía, si ustedes van a una empresa de comunicación convencional y le dicen, yo quiero vender más Coca-Cola en la sala de cine, la empresa les va a decir, hay que poner más puestos de venta, hay que poner un anuncio de Coca-Cola antes de que empiece la película. Les decía incluso, estas son palabras de Alexander Nix, hay que poner mujeres en bikini a vender Coca-Cola. Em, y, em, y decía Nix, eso es la empresa de comunicación convencional. Nosotros, en cambio, hemos entendido que la gente compra Coca-Cola en una sala de cine porque tiene sed. Entonces, lo que hemos decidido hacer es subirle la temperatura a la sala. ¿Qué quiere decir subirle la temperatura a la sala en términos de redes sociales? Alimentar el conflicto. Alimentar el conflicto, envenenar la conversación, polarizar a la gente, escoger, esto lo explica él muy bien,
escoger por medio de mecanismos algorítmicos que yo no entiendo y que tal vez alguien aquí sí entienda, escoger los dos o tres temas que más polarizan, que más enfrentan a la gente y darles una preeminencia sobre los demás para envenenar la conversación, para polarizar, para crispar y, por lo tanto, para secuestrar la atención del ciudadano político. Eso es lo que ocurre con las redes sociales y la manera como han no solo trastocado, sino envenenado nuestra conversación política. Yo creo que está detrás de, de muchos de los fenómenos que vemos hoy, incluida la desaparición o la disolución de la moderación política y de eso que llamamos centro. Y de una cosa más, de la realidad, de la idea de realidad. Es sorprendente, uniendo con lo que está, lo que viene diciendo, me sorprende, insisto, cómo la realidad ha desaparecido del debate político. Mm, Eh, ¿A qué me refiero? Antes, o incluso hoy, digamos, los políticos serios que hacen, ¿no? Con los que aspiran a gobernar un país, ¿no? Hacen diagnósticos de la realidad, ¿no? Hacen diagnósticos racionales, convocan equipos técnicos cualificados, ojalá los mejores, y analizan qué está pasando en salud, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, hacen estadísticas, ¿no? Intentan realmente hacer un mapa de la realidad, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Y qué ocurre o qué están defendiendo los ideólogos de la nueva derecha como Agustín Laje? Están diciendo, no, eso no interesa al votante, eso no da votos. El buen diagnóstico de la realidad es indiferente a la hora de entrar en una batalla cultural y una batalla por el poder. Lo que interesa, más bien, es crear motivos de alarma. No despertar cosas que están en la realidad, sino inventarlas. Y él lo dice así tal cual. El arte de la política hoy en día no es despertar fenómenos que estén en la realidad, sino inventarlos. ah, qué ¿Qué es lo que hay que maravilla. hacer? Poblar el mundo de amenazas, poblar el mundo de fantasmas, de molinos de viento, para convertirnos a todos en caballeros andantes que vamos a luchar contra ellos. Es la dinámica de la batalla cultural. Eso, por supuesto, despierta la pasión, porque no estamos discutiendo sobre realidades, no estamos discutiendo sobre problemas concretos sobre los cuales se puede hacer un ejercicio racional de ver los pros y los contras, los matices, las diferencias o las diferentes formas de enfrentarlos para solucionarlos. La realidad ofrece eso, permite la negociación. Cuando se habla de peligros, de amenazas, de monstruos, de espantajos, lo que empieza a primar es la emoción, ¿no? La Mm, animadversión, la filia o la fobia. Y a eso es a lo que están jugando con suprema efectividad los políticos contemporáneos, a crear estas amenazas, a poblar el mundo de fantasmas, de espantajos. Y para ello las redes sociales son el instrumento esencial, fundamental, porque allí se cuela cualquier cosa, allí importa muy poco, eh, digamos, la fuente de donde surge una información, importa poco lo que lo está fundamentando, es decir, si algún dato en efecto es el resultado de una encuesta seria, de una investigación profunda, etcétera, etcétera. Allí cuela cualquier cosa y la función es justamente crear amenazas, crear sensación de indefensión, eh, que también genera otro fenómeno que estamos viendo con virulencia. Por ejemplo, el país donde Juan y yo vivimos, creo que Juan ahorita está en Francia, pero los dos vivimos en España y aquí se vive con especial virulencia, que es la división del campo político en trincheras. Y todo aquello que defiende mi líder, lo voy a justificar, independientemente de que yo sepa que está mintiendo, independientemente de que yo sepa que está diciendo alguna estupidez, porque en medio de una batalla al enemigo no se le da ni agua. Y ese es el momento político en el que estamos, ¿no? sí. No hay el más mínimo
ejercicio de autocrítica, es decir, de crítica al líder del propio bando, porque eso supone darle campo, terreno, ventaja al del otro lado, que bajo esta lógica se ha convertido casi que en Satanás, ¿no? Eso también está perjudicando muchísimo, no solamente el debate político, sino la convivencia. Las familias se Sí. están rompiendo, las amistades se están agrietando por este tipo de asuntos, ¿no? Eh, esto, Bueno, yo creo que eso que usted sugiere como la realidad, la ruptura de la realidad compartida es una frase que yo escribí en un ensayo de hace como 9 años. Em, es tal vez la gran amenaza de nuestras democracias. Una democracia no es otra cosa que una negociación sobre una realidad común que compartimos, que todos vemos e interpretamos de manera distinta según tendencias políticas, si somos de izquierda, de derecha, de donde sea, pero el acuerdo fundamental de que la realidad es la misma es un fundamento de la negociación democrática. Y cuando esa realidad se rompe y se atomiza y comenzamos todos a ver realidades diseñadas según nuestro perfil, según los datos que nosotros, con los que nosotros alimentamos el algoritmo, pues la negociación deja de ser posible. Eh, Como decía que yo empecé a pensar por escrito en este asunto de la ruptura de la realidad compartida hace ya casi 10 años, pero nunca me imaginé en ese momento que iba a haber fenómenos como los que ocurrieron en Minneapolis hace unos meses. Que una mujer metida en su carro trata de huir, y eso está filmado y hay un video, trata de huir de los agentes del ICE. Los agentes la matan de 3 tiros y luego se pone en marcha la maquinaria narrativa de la Casa Blanca y del movimiento MAGA para decirnos que lo que vimos en ese video no es realmente lo que pasó, que ella no está huyendo, sino que está tratando de embestir al agente. Y esa versión se empieza a repetir en todos los medios afines al presidente, y la cadena Fox la dice, y muestran el video y cuentan una historia que es lo contrario de lo que está sucediendo en el video. A mí esto me tiene francamente fascinado porque parece salido de 1984, la novela de Orwell, en la que la dictadura de Oceanía dice que uno de los mandatos principales es: usted no ha visto lo que ha visto, usted no ha oído lo que ha oído. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. No quiero ni pensar en lo que puede ocurrir en los años que vienen con la intervención de la inteligencia artificial. Um, creo que la inteligencia artificial es uno de nuestros grandes retos. Seguramente aquí todo el mundo la usa, eh, o la puede explotar para efectos eh, comerciales. Está muy bien, pero yo creo que no hay que perder de vista el riesgo que esto comporta. A mí me gusta recordar un invento de los creadores de la bomba atómica, de Einstein, Oppenheimer y de estas personas, que en el año 47 inventaron o imaginaron un reloj simbólico que llamaron el reloj del fin del mundo, el Doomsday Clock, para medir de manera gráfica, de manera elocuente para los ciudadanos, medir cuán cerca estamos del fin de nuestra especie, del fin de la civilización como la conocemos, etcétera. Um, y señalaron como hora simbólica 17 minutos para la medianoche, que es el momento en que desaparecemos todos o todo se va al diablo. 17 minutos para la medianoche. Desde ese año 47, los científicos atómicos se reúnen, evalúan los riesgos, el comportamiento de nuestra especie, lo que está pasando, y modifican esas manecillas. Con los años se han ido acercando a la medianoche. El año pasado estábamos a 90 segundos para la medianoche. Se reunieron y decidieron adelantarlo un segundo más. Ahora faltan 89 segundos para nuestra desaparición. Y los argumentos que dieron los científicos en el último boletín que justificaba esto fueron tres: calentamiento global, mal uso de la energía atómica y mal uso de la inteligencia artificial. Esas tres cosas son los principales riesgos que enfrentan a la humanidad con su propia extinción 89 segundos, a 89 segundos de nosotros. De manera que es algo que merece nuestra reflexión profunda. Y yo no sé si
si la estamos dando, o si la estamos dando con suficiente ahínco. Pero Sí. es algo que les pido pensar con cuidado. No sé usted qué piense, Carlos. No, sí, sí, sí. Yo soy más tecnófobo que usted, creo. Es algo casi imposible. Pero también soy bastante tecnófobo. Pero viendo la hora, nos quedan 10 minutos y yo quería volver a aterrizar algún tema latinoamericano. Y como hemos estado bastante de acuerdo en todo lo dicho hasta ahora, quiero poner un tema en el que posiblemente vamos a disentir y que nos interpela a los dos y seguramente a todos los que nos están viendo, que son las elecciones colombianas. Creo que se empieza hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego lo que va a ocurrir en los próximos meses con esa primera vuelta y la más que probable segunda, ¿no? Nosotros hemos hablado antes sobre esto y hemos no discutido, sino puesto sobre la mesa nuestras mayores preocupaciones, ¿no? Y si no he entendido mal nuestras charlas previas, usted ve como peor amenaza a De la Espriella, ¿no? Que puede ser la peor opción para Colombia. Yo tiendo a creer que para Colombia es peor opción Cepeda. Cepeda. Y me gustaría explicar por qué, ¿no? Eh, Cepeda va a ser la continuación de un proyecto petrista que ha supuesto de muchas formas una transformación de la política colombiana. Ha sido por primera vez, o hemos visto por primera vez, a un presidente que desafía abiertamente a las otras ramas del poder, negándoles poder representativo. Es decir, Petro, siguiendo la corriente populista o una tendencia clara de los populismos, se adjudica el 100% de la representación popular y el 100% de la soberanía, aduciendo que las otras instituciones que conforman la arquitectura de los estados modernos son ilegítimas, por una u otra razón. En el caso de Petro, porque el Congreso ha sido el cubil o el refugio donde las oligarquías coloniales se han establecido para seguir esclavizando al pueblo colombiano. De manera que esa institución no ha sido verdaderamente representativa, sino que ha sido lo opuesto, un instrumento de subordinación del pueblo. Eso ha significado un choque constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para AMLO, el mexicano, ese mismo fenómeno se daba, era en el Poder Judicial. Él decía que allí estaban los conservadores, los fifís, y por eso hizo todo lo posible y finalmente lo logró por desarticular la independencia del Poder Judicial y convertirlo en otra cosa, hacer este experimento de la elección popular de jueces, más de 1.500 funcionarios. Bueno, pues yo creo que con Cepeda lo que vamos a ver es una profundización de esa estrategia y el uso de una asamblea constituyente para intentar de una vez y por todas centralizar el poder en el Ejecutivo y negarle injerencia y poder de representación a las otras ramas del poder. Es la razón por la cual creo yo que una constituyente, y hago un paréntesis, Cepeda no es explícito en su defensa de la constituyente, pero no la descarta y siempre usa algún tipo de eufemismo para decir, primero un consenso nacional y si no se logra el consenso nacional viene la constituyente. Pero el lugar donde No es se explícito en nada. no, no es explícito en nada, exactamente. Pero hay un lugar donde se hacen los consensos nacionales que es el Congreso. Simplemente el hecho de que él diga que se necesita un consenso nacional sin pasar por el Congreso muestra su desprecio por esa institución. Luego, creo que va a esgrimir la carta de la constituyente y esto puede suponer, bueno, abrir una caja de Pandora eh, tremenda porque puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede ganar la ultraderecha, una constituyente. Puede haber mayoría, puede pasar cualquier cosa. Aunque no creo, porque esto se hace con mucha estrategia, con mucha propaganda oficial y siempre en el momento de máxima popularidad del gobierno que está en ese momento en ejercicio. ¿Y qué ha ocurrido
desde 1900, desde todo el siglo XXI, se instaura una constituyente que empieza a paulatinamente reemplazar al poder legislativo. Pasó con Correa. Cuando puso su asamblea constituyente, decretó que el Congreso entraba en receso arbitrariamente. Entonces su asamblea constituyente se convirtió en el poder legislativo oficial. ¿Y qué pasa cuando la constituyente reemplaza al Congreso? Que puede nombrar gente, puede empezar a nombrar a todos los que fiscalizan al Estado. Y ese es el momento en donde el Ejecutivo se apropia del legislativo y a través del legislativo empieza a controlar todos los órganos de control y el poder judicial. Y ahí, una vez se logra eso, bajar a ese gobierno es prácticamente imposible. Hay, de una u otra forma, casi que un cambio de régimen. Es verdad Mm, que de las Priella supone también eh, amenazas a la democracia. Supone, para empezar, la renuncia a los convenios con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los compromisos con la ONU, los compromisos con Human Rights Watch y todos estos instrumentos que intentan que los gobiernos se ciñan a, digamos, al orden civilizado, los derechos humanos, la legalidad y la democracia. Pero yo veo a Abelardo de la Espriella más improvisado, lo veo más como un fenómeno caprichoso, con menos estructura y menos solidez. En cambio, a Cepeda lo veo montado en un gobierno que se va con mucha popularidad, con una maquinaria bastante aceitada, con un efecto teflón impresionante, porque ni sus casos de corrupción ni sus desafueros les han pasado factura, y además lo veo a él mucho más metódico, serio y riguroso que Petro. Es decir, lo veo más capaz de llegar allá donde Petro no llegó, ¿no? Esa es la razón por la cual, sin que yo considere que De las Playas es una opción deseable, veo más peligro por el lado de Cepeda. sí. Y quedo muy mal si digo que estoy de acuerdo. Estoy- No, estoy- podemos seguir estando de acuerdo. Sí. Bueno, No, 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 yo creo, voy a ser muy breve porque tenemos menos tiempo del que usted creía. Ah, Em, yo pensé que a las y 20 acabamos. no sé, aquí estoy viendo señales de que estamos... no, teníamos inicialmente 40 minutos de conversación entre ustedes y luego 20 de preguntas y respuestas para poder terminar a las 11:30 hora de Colombia. Pero pues este punto sí es importante que Juan Gabriel nos pueda dar su comentario y luego ya pasamos a preguntas. No sé si Ana Fernanda Mayhuasca quería hacer, me dijo ayer que quería hacer una pregunta y vamos con las preguntas que ustedes tengan. Bueno, Mm. vamos. No, muy rápidamente. Ese diagnóstico de, de Cepeda y del petrismo yo lo comparto. Para mí, por diversas razones, la figura de Abelardo de la Espriella em, me parece más difícil de aceptar. Creo que si la política es el arte, como dicen todos mis amigos analistas y politólogos, el arte de escoger entre lo malo y lo peor, en Colombia estaríamos escogiendo entre lo peor y lo peor aún, y es Ujú. muy preocupante. Sí. Em, por razones personales, la idea de una regresión en derechos sociales que nos ha costado trabajo conquistar me preocupa. Una guerra retórica que se haga desde el gobierno contra los derechos gays, contra el derecho de las mujeres a abortar en ciertas situaciones. eh, una ética del gobierno abiertamente machista, misógina y sobre todo chabacana, antiestética y además corrupta, me preocupa mucho. Lo de la corrupción no es una adivinanza, no es una apuesta a futuro, es una conclusión lógica de toda una vida, que es la que ha llevado a Abelardo de la Espriella, representando, dándose la mano con algunos de los mayores delincuentes de la historia reciente colombiana, como David Murcia Guzmán, eh, o como los testaferros de Alex Maduro, Saab, ¿no? como Alex Alex Saab, Saab, además. Sí. sí. Entonces eso es muy preocupante. Y al mismo tiempo, algo de esto hay también en mi profunda decepción y en las críticas que he venido haciendo desde el principio al gobierno Petro, a la idea de que un gobierno que enarbola ciertas banderas al mismo tiempo admita
en su seno a los maltratadores, a los misóginos, em, a un pastor evangélico homófobo. em, de manera que no me pida, por favor, que escoja, porque soy incapaz. Sí, estamos en un dilema espantoso. Sí, sí, sí. Muy bien, pues gracias por esta fascinante conversación, muy, muy interesante. Como lo habíamos prometido al comienzo, es importante que podamos participar. No sé si Ana Fernanda sigue por ahí y Lidia Vendersky tiene levantada la mano y por favor, los que quieran preguntar, bienvenidos. Lidia. Hola, primero que nada, bien cortito, agradecer a Lina y a Santiago por esta súper invitación y agradecer a Juan Gabriel y a Carlos por el privilegio de poder escucharlo, a ambos. Y tengo dos preguntas muy cortas, una que es bien obvia, o dos que son bastante obvias, pero que me gustaría escuchar qué es lo que piensan. ¿A qué atribuyen que la política latinoamericana y en general mundial últimamente es casi perfectamente un péndulo, de derecha a izquierda en Chile, donde estoy y vivo? Los últimos 6 periodos presidenciales ha ido de derecha a izquierda, una alternancia perfecta y en general en Latinoamérica y el mundo también. Y lo otro es si alguna vez ustedes creen que se acabará o se desdibujará las categorías izquierda y derecha y cambiarán, por ejemplo, por wokismo versus conservadurismo o no sé, esas son las dos. Gracias. Gracias, Lidia. Si quieren contestan una nomás, no quiero Mm, obligarlo a nada. Gracias. Eh, Pues Juan, si quiere. yo puedo decir, Carlos, si no le importa, puedo referirme a la primera con más claridad. Yo eh, he notado que ese fenómeno responde de manera muy clara, muy directa a lo que estábamos hablando antes, a la influencia que han tenido nuestras nuevas maneras de ejercer la ciudadanía que pasan por las redes sociales, unos universos que excitan los extremos y que hunden la moderación. Y eso nos obliga a todos a buscar refugio, refugio político, refugio ideológico, refugio identitario, en una cierta radicalización. De manera que cuando llega la hora de votar, con mucha frecuencia en nuestros países, ya no estamos votando por un candidato, estamos votando contra el otro. Eh, se vota como un voto de castigo, por decirlo así, no tanto para defender nuestra visión de sociedad, sino para atacar la opuesta a la que le tenemos miedo, por la que nos sentimos amenazados. Y, y lo que dices que está pasando en Chile, ha pasado en Colombia en los últimos 16 años. Este presidente que tenemos ahora fue una reacción a la presidencia de Iván Duque. La presidencia de Iván Duque fue una reacción a la presidencia de Santos, que estaba rodeada en su discurso por los acuerdos de paz que la derecha colombiana odia. Y, y, y así hemos ido. Y estas elecciones, a lo que yo aspiraría es a que no constituyan un nuevo voto negativo, como podemos llamarlo. Que votemos por el modelo de sociedad que queremos y no para defendernos del enemigo, del opuesto. Pero yo creo que eso es lo que pasa, que la vida en las redes, en las nuevas maneras de conversación ciudadana, nos ha convencido de una amenaza constante. Hay unas fuerzas invisibles que amenazan nuestro modo de vida, a nuestra familia, nuestras ideas más queridas, y a lo que nos obligan es a una reacción tan potente como sea posible para defendernos de eso. De eso me parece resultan los resultados electorales que hemos tenido últimamente en América Latina. Se paralizó un momentito, no sé si ya acabó, ¿sí? Ya. Ya acabé. En ese pedazo que se paralizó, había dicho lo más inteligente de todo. Ah, Quedó sin... no, yo agregaría un dato más, que no es que sea un experto en eso, pero fue bastante evidente y es el fin del boom de las commodities.
Eso ocasionó una frustración brutal en América Latina, en donde todos los proyectos políticos parecían estar funcionando, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2013, ¿no? Hasta el chavismo funcionaba en esa época. Todo el mundo estaba absolutamente feliz porque había mucho dinero. Se acaba el boom de las commodities y empieza la frustración y empieza la actitud antioficialista. Y desde el 2014, 13, 14 hasta hace poco tiempo, el mayor predictor para saber quién iba a perder unas elecciones era que estuviera en el gobierno. Mm. Y el mayor predictor para saber que alguien iba a perder un referéndum es que lo proponiera el gobierno. Había una frustración brutal por una cantidad de expectativas fallidas y frustradas por parte del gobierno. Y todo se debió a que las commodities se desplomaron y dejó de haber dinero. Sencillamente, los gobiernos dejaron de cumplir las expectativas de la ciudadanía. El antioficialismo se convirtió en el partido más votado, siempre, en todas las elecciones, en toda América Latina. En cuanto a lo de izquierda y derecha, yo siempre pienso en Ortega y Gasset. No sé si lo voy a citar bien, entonces prefiero dar las dos citas. Alguna de ellas es verdad, la otra me la estoy inventando, pero las doy las dos para que quede clara la idea. Él decía que izquierda y derecha son dos formas de cometer el mismo error, o izquierda y derecha son dos formas de estupidez distinta, dos formas distintas de la misma estupidez. Y tiendo muchas veces a creer en eso, y sin embargo, los polos izquierda y derecha organizan el mundo demasiado bien, son muy eficaces y por eso finalmente siempre acabamos volviendo a atrincherarnos en estos dos bloques que organizan de alguna forma la discusión, las ideas, los programas políticos, las filias y las fobias. Entonces, por eso, aunque soy favorable a superar esos conceptos, la realidad tiende a devolvernos a esos bloques que siguen operando en la realidad, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Ana Fernanda. Gracias, Santiago. Y bueno, mi primer agradecimiento va en forma de que yo me podría quedar haciéndoles preguntas. Tengo como 92, pero entonces me va a tocar restringirme y voy a hacer como audiencia maleducada en los foros y arrancar por un comentario hacia Carlos. Y es que cuando hablamos de que esta es la primera vez que un gobierno, yo tengo como recuerdos distintos y creo que eso importa en la forma en la que analizamos los problemas porque pues habiendo pasado por la Junta Directiva del Banco de la República, no, uno se acuerda muy bien de las veces que quitaron, que alguien habló en contra de nuestra independencia y esta de lejos, no es la primera vez. Pero eso porque me parece que el matiz es relevante un poco al punto de que Ortega y García tiene razón. Y la pregunta va un poco proactiva hacia qué hacemos. Y ahorita que los escuchaba en la tecnofobia, el problema fundamental es que siento yo que transitamos de un mundo donde el poder estaba en los expertos y pasamos a un mundo de un poder de pares, de peers, que en realidad es que la traducción no es tan Iguales, funcional. sí. Pero de alguna manera eso nos deja a los que de alguna forma nos han endilgado algún tipo de responsabilidad de ser ese peer responsable. Entonces, pues si yo soy tecnófoba, le dejo de hablar a la humanidad que necesito que cambie la dirección de sus simpatías, porque si no, Juan Gabriel, pues vamos a persistir en tener que estar escogiendo entre el peor y el más peor. Esa no fue la forma en la que lo pusiste, pero así lo entendí yo. Sí es. Eh, entonces... Aquí quisiera oírlos un poquito sobre, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Porque yo de alguna manera me niego a la derrota. Creo que todos nos compete ir a buscar un lenguaje, ir a buscar una forma, utilizar estas tecnologías que me aburren y me alejan de mis libros, pero pues que me parecen a este punto y hora la única manera de transitar para cambiar ese apetito votante. Pero yo no sé si esto es sencillamente una cosa demasiado ilusa de mi parte y que a mí este periodo se me parece mucho al periodo entre guerras y que sencillamente vamos a tener que esperar a que llegue algo similar es que suena muy feo cuando lo digo, pero a otra bomba atómica que nos vuelva a sacar de este curso como tan complejo de realidades. Perdón, nos Mm. queda un minutico, pero no sé si me lo permiten, que podamos, y si Juan Gabriel y Carlos pueden también, 5 minuticos los que se puedan quedar. Mil disculpas por extendernos, pero creo que vale la pena el esfuerzo. Sin ningún problema.
No hay problema. Yo me voy a Gracias. quedar porque voy a estar hablando, entonces es difícil irme y hablar al mismo tiempo. Eh, Bueno, qué bien. Extendemos. yo, yo, eh, yo creo que es más urgente que nunca una especie de nuevo contrato social alrededor de nuestra relación con la tecnología. Y con esto hablo, Ana Fernanda, de muchas cosas al mismo tiempo. Primero, la asunción de nuevas responsabilidades como comunicadores que somos. Todos nos hemos convertido en comunicadores y lo que hemos sido es absolutamente irresponsables con respecto a la comunicación que compartimos, a la información que compartimos. Desde luego no se me escapa que muchos compartimos informaciones mentirosas o desinformaciones o distorsiones de manera absolutamente voluntaria y consciente. Defendemos el engaño, la mentira, la distorsión, la calumnia cuando se trata de proteger a nuestro lado político, igual que la condenamos cuando viene del otro lado. En eso somos tremendamente hipócritas. Pero hay ciudadanos que hay muchos de nosotros que colaboran con esta distorsión de la realidad común sin quererlo. Y a ellos los podemos exigir una nueva responsabilidad, nuevas responsabilidades, de convertirse por lo menos en mínimos departamentos de fact-checking, tratar de confirmar la veracidad de las informaciones que compartimos en tiempos de inteligencia artificial. Eso va a ser cada vez más necesario y ya hay cursos en universidades y incluso en colegios que yo he visto en el mundo, cursos que les enseñan a los niños a diferenciar una imagen construida con inteligencia artificial de una imagen genuina, en la medida de lo posible. Esto cada vez va a ser em, más difícil. Pero yo creo que esa, esa asunción de nuevas responsabilidades ciudadanas es la única manera de enfrentarnos a lo que yo creo que va a ser la gran conjura de nuestro tiempo, que es la conjura o la conspiración entre las nuevas autocracias, se puede decir Trump o el que sea, pero eso no tiene por qué tener color político, y lo que yo llamo las plutocracias de la tecnología, los Musk y los Peter Thiel y los Sam Altman y los Zuckerberg. Em, lo que tienen ellos es un acuerdo perfecto de intereses. Los autócratas necesitan ciudadanos confundidos que no sepan lo que es verdad y lo que es mentira, porque son más manipulables y políticamente eso da una altísima rentabilidad. Em, los plutócratas de la tecnología necesitan desregulación, necesitan gobiernos que no se metan en legislar sobre las redes, sobre la inteligencia artificial, que los dejen en paz, que no saquen leyes que protejan a los niños, que no saquen leyes que condenen a quien miente o calumnia, o a quien lanza discursos de odio. Y cuando hay ese acuerdo, entonces ahí hay una especie de sinergia muy, muy perversa, porque los autócratas pueden ofrecer desregulación y los de la tecnología pueden ofrecer eh, desinformación, confusión, ciudadanías desorientadas. Y, y de eso es de lo que tenemos que tener conciencia los ciudadanos para saber qué está sucediendo y para saber cómo resistirnos. Yo creo que ese sería el primer paso hacia la recuperación de un cierto equilibrio político que en este momento hemos perdido por completo. Sí, yo ando un poco perplejo en ese tema. Creo que nunca he puesto un tweet. He colgado cosas, pero jamás he puesto un tweet. No me he sentido capaz o autorizado a intentar influir en el pensamiento de nadie a través de Twitter. Me es absolutamente extrañísimo el medio. Siempre recuerdo lo que decía Juan Villoro, el escritor mexicano, y es que la humanidad tardó siglos en entender que el cuchillo no solamente servía para destriparnos los unos a los otros, sino para hacer sushi. Y él, de alguna forma, ubica el momento de uso de la tecnología con ese. Lo estamos usando para destriparnos, no para hacer cosas refinadas. Y él, de alguna manera, era tecno-optimista. Creía que con el tiempo nuestro uso se iba a refinar
y vamos a aprender a darle una función más civilizatoria o civilizada. Yo no soy tan optimista, la verdad. Yo no creo que vayamos a llegar a ese momento de uso civilizatorio de esta tecnología, precisamente por lo que Juan dice, porque los dueños no les interesa que esto ocurra. La famosa ágora griega que supuestamente íbamos a tener se convirtió fue en un circo romano en donde la gente entra a destriparse y, y los espectadores van a ver sangre y a ver un espectáculo degradante. Entonces, no sé si la solución esté ahí. No sé si la solución más bien pasa por potenciar otro tipo de espacios que hoy en día están siendo eclipsados por las redes sociales. No sé si valga la pena dar la pelea por recuperar el espacio de la conferencia pública, del simposio, de la universidad, de la publicación, de la revista cultural, ¿no? De la prensa, de espacios donde la comunicación y el debate era más civilizado. Tal vez estoy siendo absolutamente anacrónico y desfasado y esa pelea ya se perdió para siempre y lo que hay que hacer es intentar colonizar civilizatoriamente estos nuevos vehículos. No lo sé, no lo sé. Yo me siento incapaz de hacerlo, no sabría hacerlo, no tengo el carácter para estar ahí peleando en Twitter. Entonces, por eso tengo la esperanza de que otros espacios y otros canales cobren relevancia, pero estoy hablando desde el deseo. Yo solo añadiría, Ana Fernanda, que tecnófobo como soy, reconozco el inmenso potencial que tuvieron y que como potencial siguen teniendo estas nuevas tecnologías y que lo que anda mal es el modelo de negocio. Y ese modelo de negocio tal vez sí lo pueden cambiar los ciudadanos metiendo presión en ciertos sentidos, renunciando a las redes tal como están, obligando entonces, mediante esa renuncia, a sus dueños a cambiar el modelo de negocio. ¿Cuál es ese modelo de negocio? La monetización, una palabra que detesto, pero es buena, la monetización o la rentabilización de de nuestro peor lado, que eso es lo que hacen las redes sociales. Una persona en YouTube sabe que si su video es amable, moderado y sensato, eso no va para ninguna parte. Si insulta, si calumnia, si envenena la conversación, si agrede, puede ganar dinero con esto. Y ese mecanismo es el más perverso de todos, la monetización de la violencia retórica, del odio, del miedo, que eso sea una manera que la gente tiene para ganarse la vida. Eh, es muy, muy preocupante. Si eso cambia, habremos dado un paso y eso solo lo pueden hacer los usuarios de las redes sociales, ¿no? Em, pero bueno, es una conversación más larga. Gracias, Juan. Si me lo permiten, los que se puedan quedar, y Carlos y Juan Gabriel también. Carlos Mauricio levantó la mano hace rato si hacemos esta última pregunta. Sí. Por supuesto. Gracias. Muy amables, muy generosos. Yo solamente tengo una cosa que quiero compartir y es, estoy horrorizado en esta polarización política y de comportamiento social, cómo todo se banaliza, inclusive el ordenamiento jurídico. Entonces ya nos tomamos la atribución de decir que esa ley no me aplica o que yo me paso por la faja cualquier cosa, de presidente para abajo. Resumido mi comentario. Entonces, tenía una exposición un poco más larga, pero el tiempo no nos da. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con el que tiene el poder de verdad de controlar, de por lo menos ejercer una normativa que todos nos pusimos de acuerdo en algún momento y que llevamos 200 años construyendo? Queda como si se destruyera en pedazos en 2 minutos a cuenta de un discurso dialéctico ahí entre unos y otros que desconoce todo lo que hemos construido como sociedad. Sí, Sí. yo creo que este es otro de los consensos que se ha perdido, la legitimidad de las instituciones. Entonces, hoy en día alguien puede decir que determinada institución no es digna de respeto o que sus dictados pueden ser obviados porque su origen es espurio, ¿no? Aquí esto no ha representado al pueblo, sino que son los oligarcas. Aquí no están verdaderamente jueces al servicio del pueblo, sino de intereses extranjeros y demás. Se pueden encontrar cualquier cantidad de fórmulas retóricas para deslegitimar las instituciones. No ocurría en América Latina, eso es una constante en América Latina. Lo nuevo es que está empezando
No con Petro, como me señalaban antes, claramente con el gobierno Uribe empieza esa deslegitimación a la institución, pero ahora con Petro hemos tenido un enfrentamiento virulento con la institucionalidad. Y si es otra rama del poder, con, valga la redundancia, tanto poder como el Ejecutivo, el que ejerce esa labor de legitimación y de erosión de la credibilidad de las instituciones, pues la sociedad va a empezar a tener todo tipo de dudas justificadas, ¿no? Si el presidente dice que el Congreso está lleno de esclavistas, ¿no? Pues cabe la posibilidad de que la gente empiece a dudar sobre la idoneidad y legitimidad de esta institución. Es fenómeno típico del populismo. La pelea entre los poderes del Estado que empieza a debilitar la arquitectura liberal de las repúblicas que se fundaron hace 200 años. Mm. Yo solo quisiera completar eso que dice Carlos, recordando que eso que llamamos las instituciones, Carlos Mauricio, como todo lo demás que organiza nuestra vida en sociedad, es una ficción. Son ficciones en las que todos decidimos creer. Los derechos humanos son una ficción. No han existido siempre. Son muy recientes en realidad. Las democracias son una ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Son relatos que no existen con independencia de nosotros. No han estado siempre ahí, no van a seguir existiendo como los bosques o las montañas cuando los seres humanos desaparezcan. Dependen de que creamos en ellos y de que sigamos contando el cuento. Y cuando hay cuentos más poderosos, ese cuento se debilita. Cuando hay relatos más potentes em, que van penetrando nuestra manera de entender eh, nuestro lugar social, esas ficciones se van debilitando. Entonces lo que hay es que construir narradores más fuertes que las vuelvan a legitimar, que las vuelvan a defender, o que pongan resistencia a esos relatos que deslegitiman. em, y, em, y eso es terriblemente difícil. Hay un economista de Estados Unidos, J.K. Galbraith, que en los años 90 escribió un libro, La Buena Sociedad o La Sociedad Buena, The Good Society, en el que decía, todas las sociedades viven con el miedo a los ignorantes. No era una frase despectiva ni insultante, se refería a que en toda sociedad siempre hay un porcentaje muy bajo de gente que está dispuesta a apoyar los proyectos más descabellados, más extremistas, más asesinos, más em, destructivos. En todas las sociedades hay eso. Lo que hay que hacer es tratar de que ese porcentaje se mantenga en los mínimos. Y yo creo que vivimos, esto lo escribió en el 90, yo creo que 90 y pico, creo que vivimos un tiempo en que por distintas razones esos relatos minoritarios, marginales, se han vuelto los relatos principales y esenciales. Han ganado lugar han ganado protagonismo. Estaban en los márgenes de la sociedad y eran minoritarios. Y ahora, entre otras cosas, gracias a las nuevas tecnologías o por culpa de ellas y también de nuestra credulidad, de nuestras emociones humanas, han tomado un poder que nunca antes habían tenido. El terraplanismo en Estados Unidos hoy tiene más adeptos que nunca, ¿no? Es un ejemplo extremo y caricatural, pero eso es lo que pasa. Em, entonces, hay que cobrar conciencia, yo creo, de la importancia de militar como ciudadanos en la defensa de estas instituciones que son de todos. Y lo que yo veo que estamos haciendo es defender a la Corte Suprema si beneficia a nuestro lado político, pero atacarla sin ningún problema si beneficia al otro. Y entonces las instituciones también se han vuelto carne de nuestras disputas políticas y merecen nuestro respeto o nuestra deslegitimación en la medida en que le den razón a nuestra tribu, a nuestra trinchera, como decía Carlos. Entonces, un acto de responsabilidad ciudadana sería volver a decir, vamos a defender las cosas que son de todos, me den la razón o no me la den, y tener Mm. la claridad o la clarividencia suficiente para hacerlo. Gracias. Alina, comentario final.
Sí, yo cierro, quiero cerrar haciendo un último comentario. Ese llamado que nos hace Juan Gabriel al final de como sociedad, estar como defendiendo lo que realmente es importante en medio de todo este caos. Pero la conversación, digamos que giró alrededor de una serie de pesos que tenemos, una especie de cosas que nos llevan hacia el fondo, y nunca se mencionó el tema como de la esperanza, digamos, además de ese llamado que nos hace Juan Gabriel, como digo. ¿Qué ven ustedes de esperanza en la región? Digamos, qué los inspira y qué dicen, bueno, por allí podría ser un poco menos utópico que el tema de, por ejemplo, ¿no? Hacer un consenso y dejar temas de tecnología a un lado, en fin, que es un poco difícil, pero de lo que ha pasado en las realidades, por ejemplo, este proceso electoral en Colombia que hace un año estaba tan confuso y hoy, de alguna u otra manera, hay algo medio organizado para lo que se viene de primera vuelta. ¿Qué ven ustedes de esperanza para la región? Eh, Yo se lo dejo a Carlos. yo apelaría a la historia latinoamericana, que si uno la mira en detalle siempre ha sido cíclica. Mm. Y ha pasado por momentos como este varias veces antes en la historia. Tendemos con bastante recurrencia los latinoamericanos a enfrascarnos en peleas identitarias, en preguntarnos sistemáticamente quiénes somos, quién es quien con más legitimidad puede llamarse colombiano, peruano, argentino, a reivindicarnos o como patriotas o como progresistas, es decir, en busca de nuestra identidad. Tenemos periodos fuertemente identitarios en donde todas las discusiones políticas desembocan allí, en la identidad, en quién demonios somos. Pero llega un punto en donde el votante se da cuenta de que con eso no se come, no se hacen hospitales, no se hacen escuelas, no se hacen infraestructuras, no se tiene una política exterior seria y se empieza a cansar y se empieza a hartar y entonces viene un ciclo modernizador, un ciclo en donde empiezan a tener voz en los debates públicos otros perfiles profesionales, economistas pueden ser, tecnócratas, y el discurso político empieza a montar y pasamos a un ciclo distinto en donde lo que nos preocupa más bien es sintonizarnos con el mundo, abrir la economía, ser más productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el ciclo que tuvimos hasta los 90 más o menos, y todo el siglo XXI hemos estado refundándonos, volviendo a escribir constituciones, volviendo a cambiar los nombres de los países, a poner nuevos símbolos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una búsqueda identitaria que finalmente termina hastiando al electorado y eso abre un nuevo ciclo y esa es la esperanza, que el hastío haga que finalmente elijamos otro tipo de gobernantes y que la discusión pública cambie. Gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Juan Gabriel. Firmo todo eso. Muy bien, bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Ahí les dejo una frase que de pronto le recogí a Juan Gabriel en una conversación reciente con Philippe Blom. Es difícil sacar de la mente una idea que no entró en ella por medio de la razón y eso nos daría para una conversación profunda en una próxima oportunidad. Entonces, gracias nuevamente a Carlos y a Juan Gabriel por el tiempo, por su generosidad. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos y espero que nos veamos en un próximo evento. Muy amables. Muchísimas gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias. Muchas Gracias. 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 Feliz Gracias, semana. Adiós, gracias, gracias. Andy. Gracias, Santiago, a todo el Luego. equipo, todos ustedes. Chao, chao. Chao. Gracias.